Capítulo 65. Información sobre Beyonders. Con un documento firmado por Dunn, Klein se dirigió al subsuelo y entró al arsenal. Dunn tiene razón. Es hora de que comprendas los diferentes Beyonders y las diversas organizaciones secretas. Se pica. Vestido con una túnica clásica negra, el viejo Neil leyó la nota sin sorprenderse. En cambio, apoyó la decisión del capitán. Luego agregó de inmediato con una sonrisa: después de todo, me acompañarás al mercado subterráneo mañana por la noche. ¿Mañana por la noche? Klein no ocultó su agradable sorpresa mientras preguntaba para confirmar. El viejo Neil asintió y dijo con un suspiro: soy una persona que no puede dormir cuando está con deudas. Siempre deseo saldarlas lo antes posible. No parecías actuar así anteriormente. Dejaste todo para último momento antes de usar magia ritualista para resolver el problema. Entonces, no soy el único que sufre de procrastinación. Espera, ¿es necesario suavizar el término miedo a gastar el dinero para pagar un préstamo? Klein no expuso al viejo Neil y en cambio instó: Señor Neil, me tomaré la libertad de pedirle que recupere la información correspondiente de la puerta Chanis. En el arsenal predominaban los documentos arqueológicos e históricos. Che, hoy se llega a la pelea, Había documentos relacionados con Beyonders y organizaciones misteriosas, pero eran pocos en número. O al menos al inicio. Además, en su mayoría eran conocimientos básicos. El viejo Neil tomó lentamente un sorbo de su café recién molido y se relamió los labios. Luego salió del arsenal con el documento firmado y sellado. Klein vigiló el lugar en su nombre. Aproximadamente 10 minutos después, el viejo Neil regresó con una gran pila de documentos. «Solo se pueden leer aquí. No deben sacarse», advirtió mientras colocaba la información en el escritorio. «¿Está bien?». Klein asintió con firmeza. Extendió sus manos y hojeó rápidamente las páginas y las revisó de manera general. Muy detallado, como era de esperar de los documentos internos de los halcones nocturnos, como era de esperar de una iglesia con una historia de 4000 años o incluso más. Klein suspiró interiormente mientras hojeaba los documentos. Los documentos no solo presentaban las diversas organizaciones secretas, sino que también enumeraban muchos de los caminos de secuencias. Era muy completo. Algunos solo escribieron el nombre de la poción correspondiente de la secuencia, mientras que otros solo describieron las habilidades del Beyonder correspondiente. Algunos estaban completamente en blanco. Conteniendo su emoción, Klein encontró el camino de secuencia que avanzaba desde Vidente. Hojeó las páginas y pronto encontró una palabra familiar. Che, está interesante, Luego su expresión de alegría se congeló rápidamente porque no había nombre de poción correspondiente para las secuencias 7 y 8 después de Vidente. No, bueno. Afortunadamente, las habilidades de las dos secuencias siguientes están presentes. Klein exhaló en silencio mientras calmaba su mente. Y leía la descripción seriamente. Secuencia 8. Nombre de la poción desconocida. El Beyonder correspondiente es bueno en la lucha con artimañas y es muy astuto. Bueno en la lucha con artimañas. ¿Este es el próximo avance del vidente? ¿Por qué se siente extraño? No soy un cazador, ¿me convertiré en un mago cuerpo a cuerpo? ¿Qué significa ser astuto? ¿Se mejorará mi inteligencia, lo que me hará bueno engañando al enemigo? Klein se quedó atónito. Incluso sospechó que la información de los halcones nocturnos estaba equivocada. Había estudios de casos correspondientes, pero no podía encontrar una explicación razonable, a pesar de leerlos repetidamente. Bajó la mirada y la descripción de la secuencia 7 entró en sus ojos. Nombre de la poción desconocido. El Beyonder correspondiente es bueno en muchos hechizos que se pueden lanzar rápidamente. Fusiona las habilidades de su cuerpo y los poderes sobrenaturales en uno. ¡Wow! Eso me gusta más. Así es como debería sonar un avance de vidente. Klein suspiró de alivio. Después de ver los estudios de caso de la secuencia 7, dirigió su mirada hacia la descripción general del camino. Este camino de secuencia fue establecido por primera vez por la familia Zaratul del Imperio Salomón. Durante los conflictos de la Cuarta Época. La familia no fue completamente destruida. El nombre de la familia se escuchó ocasionalmente en la historia de la Quinta Época. Se sospecha que está conectada a la antigua organización, la Orden Secreta. ¿Zaratul? Al ver este nombre, los ojos de Klein se contrajeron. Acababa de ver aparecer este nombre en las páginas del diario del emperador Rosell. Ayer por la tarde. La actuación de Rosell provenía de un recordatorio del misterioso personaje conocido como Zaratul. Debido a este misterioso Zaratul, el emperador Rosell lamentó no elegir vidente, por lo tanto fue influenciado indirectamente convirtiéndome en un vidente. Ok. Haciendo que la actuación regrese al abrazo del vidente. Se siente como si todo estuviera predestinado. Klein frunció el ceño y sintió que las cosas eran algo diferentes, simplemente por la cadena lógica.
No sintió que hubiera nada mal en ningún aspecto, sin embargo, en el ámbito del misticismo, el destino a menudo manifestaba cosas e implicaba nuevos problemas. Además, la transmigración es un asunto bastante desconcertante, es simplemente confuso, y el tipo que he poseído trató de suicidarse debido al cuaderno perdido de la Orden Secreta. Klein pensó durante un tiempo y tuvo muchas suposiciones, pero le faltaba la información necesaria para demostrarlas. Después de leer repetidamente la información y finalmente suprimió sus ideas y leyó otros registros. Primero, encontró la secuencia del marinero y descubrió que realmente pertenecía al Señor de las Tormentas, para un antiguo oponente al que no habían enfrentado en quizá más de 2 o 3 mil años. Los registros internos de los halcones nocturnos eran bastante detallados. Secuencia 8, Ser de Ira, nombre antiguo, guardián de la tormenta del viento. El Beyonder correspondiente puede liberar varios ataques que superan las umbrales normales cuando está enfurecido. Su fuerza y velocidad están enormemente mejoradas. Enfrentarlos es como enfrentar una tormenta. Secuencia 7, Navegante del Mar, nombre antiguo, sacerdote de la tormenta del viento. El Beyonder corresponde también a un erudito en astronomía y geografía. Tienen una comprensión intuitiva de los campos magnéticos, las corrientes oceánicas, la dirección del viento y las nubes. Un barco con un navegante del mar nunca se perderá en el mar. Son aún más queridos por los océanos y obtienen mejoras en todos los aspectos del mar. Son amigos del agua. Pueden actuar libremente bajo el agua durante más de media hora. Pueden lanzar un número limitado de hechizos relacionados con el agua. Algunos son resultados de sus propias capacidades y otros son un don del Señor de las Tormentas. Por ejemplo, un navegante del mar de la secuencia 7 es muy poderoso. Klein asintió mientras pensaba profundamente. Sospechaba que el ahorcado era un guardián de la tormenta del viento, sino un navegante del mar. Por cómo había avanzado recientemente, era más probable que fuera este último. Esto también indicaba de alguna manera que el ahorcado era miembro de los castigadores por mandato o un pirata que había sido absorbido secretamente por la iglesia del Señor de las Tormentas. Impresionante, impresionante. Klein volvió atrás unas páginas y encontró el avance del espectador. Descubrió que la descripción era idéntica a lo que había dicho el ahorcado. La secuencia 9, espectador, era como un vidente. Carecían de medios de combate directo y solo podían observar a un objetivo para obtener información. Captar los verdaderos pensamientos del objetivo. De esta manera, podían proporcionar influencias sutiles y orientación para causar que las situaciones se desarrollaran de la manera que deseaban. La secuencia 8, telépata, era el avance del espectador. Su observación no se limitaba solo a detalles superficiales, sino que se adentraba en el aura de uno, el cuerpo de éter u otros dominios misteriosos. La combinación de ambos permitía al telépata comprender con precisión los pensamientos de una persona como si pudiera leer su mente. Frente a ellos era difícil tener secretos. El psiquiatra de la secuencia 7, también conocido como psicoanalista, tenía más mejoras por encima de las bases de la secuencia 8. Podían comenzar a influir directamente en un objetivo. Por ejemplo, podían tratar problemas maniáticos en un objetivo o alternativamente hacer que se volvieran maniáticos y perdieran la razón. Un Beyonder muy difícil de notar. Después de leer la descripción, Klein hizo un juicio razonable. Después de comprender la información relevante sobre los miembros de la reunión, pasó a la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. Esto se debió a que el emperador Rosell eligió su secuencia sabio. Secuencia 9, sabio. El Beyonder correspondiente cree que el conocimiento es poder. Tienen una comprensión básica de lo sobrenatural, pero saben más sobre el agua regia, la nitroglicerina y los tornillos y engranajes complicados. Parecen saberlo todo. No es de extrañar que el emperador Rosell dijera que esta poción le quedaba perfecta, permitiéndole aprovechar al máximo su ventaja. Klein lo entendió por completo mientras desplazaba su mirada hacia abajo. Después de varios estudios de casos, finalmente apareció la secuencia 8 correspondiente en la visión de Klein. Arqueólogo. Poseen un buen conocimiento de la historia y la supervivencia del aire libre, así como conocimiento prohibido sobre sus ruinas. Tienen un cuerpo lo suficientemente fuerte y habilidades para enfrentar todo. Secuencia 7, tasador. Pueden comprender intuitivamente los poderes y problemas de la mayoría de los objetos extraordinarios y pueden usarlos manteniendo al peligro al mínimo. Como la autorización de seguridad de Klein era insuficiente, solo tenía acceso de los caminos de secuencias hasta el 7. Esto lo dejó un poco frustrado, pero no había otra opción. Solo deseaba que Backlund enviara rápidamente el artefacto sellado 2-049 para determinar si Ray Beaver era un descendiente de la familia Antigonus. Backlund es donde está la minita. Justicia. De esa manera tendría la oportunidad de convertirse en miembro formal y obtener una autorización de seguridad más alta. Recomponiéndose, Klein leyó el material seriamente de principio a fin. Sabía que las secuencias que seguían al coleccionista de cadáveres eran sepultero y medium espiritual.
También sabía que no había información sobre la secuencia 8 del camino del Inquisidor de Misterios. No solo no había un nombre para la poción, sino que incluso la descripción se había dejado en blanco. Había un nombre para la secuencia 7 de ese camino. Brujo. Suena impresionante. Klein pasó lentamente la página y vio las secuencias. Aprendiz y merodeador para los que el emperador Rosell tenía pensamientos persistentes. Sus registros solo llegaron a la secuencia 8 y nada más. Secuencia 9, aprendiz. Sus habilidades son bastante extrañas, solo se puede confirmar que este es el camino de origen de un mago. Rara vez son atrapados y son muy difíciles de detener. A menudo son capaces de escapar y superar obstáculos cada vez. Secuencia 8, maestro de trucos. Poseen todo tipo de hechizos extraños pero impotentes. Secuencia 9, merodeador. Difíciles de separar a estos Beyonders de bandidos o ladrones comunes. Tal vez los medios disponibles para ellos son más impresionantes, pero su objetivo de robar riquezas no es por diversión o supervivencia. Es más como responder un llamado. Secuencia 8, estafador. También hemos descubierto rastros de Beyonders en investigaciones de fraude. Disfrutan de estafar. Disfrutan de estafar. Esto es actuar de una forma diferente, ¿verdad? Si tuviera la elección, tal vez habría elegido aprendiz. Klein se dijo a sí mismo en silencio. De repente descubrió la poción correspondiente del culpable de la tragedia de Alfalfa. Tris. Instigador. Ok. A ver. Genera quilombo básicamente el instigador por lo que veo. Secta de los demonios. De las demonias. Capítulo 66. Secuencia 8. Instigador. Son expertos en desencadenar los deseos malvados en lo más profundo del corazón de las personas, causando contradicciones e incitando conflictos, lo que resulta en masacres sangrientas. La descripción no es lo suficientemente detallada. A juzgar por ello, los halcones nocturnos no comprenden lo suficiente las capacidades de esta poción, pero coincide con las características de la tragedia de Alfalfa. Klein levantó la vista y leyó la secuencia 9 correspondiente del instigador. Secuencia 9, asesino. Pueden transformar sus cuerpos en un corto periodo de tiempo y volverse ligeros como una pluma. También pueden utilizar una visión igual a la de un águila. Cada asesino es un experto en esconderse en las sombras. Tienen pasos diestros y la capacidad de liberar toda su fuerza de un solo golpe. Después de leer la descripción, Klein quedó completamente desconcertado. ¿Asesino? ¿El avance desde asesino es instigador? Este avance es tan extraño como el vidente avanzando a una clase experta en pelear con artimañas. Algunas secuencias avanzan de manera muy ordinaria como espectador. Sin embargo, hay secuencias que parecen desafiar la intuición y la lógica. Bueno, eso quizás no sea completamente cierto. Tal vez simplemente no he descubierto algunos de los puntos comunes ocultos. Por ejemplo, tanto los asesinos como los instigadores pueden causar catástrofes a otros. Pero no puedo entender el avance del vidente. Oye, ¿podría ser este el linaje de Gandalf? Después de agregar algo de magia de apoyo, los otros puntos de atributos se destinan a la fuerza y a las técnicas. Mientras Klein se burlaba de manera silenciosa y sin palabras, sacudió la cabeza en silencio. Pasó a la sección sobre la organización secreta, la Orden de Teosofía, que involucraba a los instigadores. Orden de Teosofía, una organización secreta que apareció en la Quinta Época, que es la era temprana de la época actual. Creen que la mente es fundamental para una persona, mientras que la carne física es una jaula que limita la mente. La razón por la que los humanos hacen el mal es el resultado de la influencia del cuerpo físico. Uno debe usar su espiritualidad para obtener conocimiento, permitiendo que la mente se desprenda gradualmente del cuerpo. Luego, a través de las pruebas de las estrellas, finalmente se separarán del mundo material, regresando a su yo más puro y verdadero, obteniendo la redención eterna. Por lo tanto, muchos miembros extremistas de la Orden de Teosofía harán destruir los cuerpos de otros su objetivo, lo que ha llevado a muchas masacres sangrientas. Es evidente que poseen dos caminos de secuencias. La primera es la más común entre sus miembros, las pociones aprendiz y maestro de trucos. La otra secuencia, compuesta por asesino e instigador, rara vez aparece. Actualmente no hay evidencia que indique que la Orden de Teosofía posea pociones de la secuencia 7 superiores. Se desconoce cómo se estableció la Orden de Teosofía. Sus posibles orígenes solo pueden analizarse usando los dos caminos de secuencias. En primer lugar, las secuencias de aprendiz y maestro de trucos fácilmente hacen que la gente piense en la familia Abraham de la dinastía Tudor de la Cuarta Época. La familia Tamara, vinculada a la familia Abraham a través del matrimonio durante largos periodos de tiempo, tampoco puede ser eliminada. En segundo lugar, la pelea es contra Tris, ¿no? Asesino e instigador apuntan a la secta de los demonios.
La familia Abraham, Tamar, Antígonos y Zaratul, el emperador oscuro del Imperio Salomón, el emperador de la sangre de la dinastía Tudor, el Imperio Trunsoest, y la familia Shakon y Amon que mencionó el ahorcado. Realmente hay muchos secretos enterrados en la historia de la Cuarta Época. Puede que haya muchos hechos también. Klein quedó asombrado por lo que leyó. Tenía un profundo aprecio por cómo la historia de la Cuarta Época estaba nublada por la niebla de la historia. El contorno que pudo ver a través de la niebla de la historia lo hizo estremecer involuntariamente. Era como si pudiera imaginar una próspera era de los Beyonders. En una época con sangre y extrañeza, en una danza concertada de horror y distorsión en una sinfonía. Klein inhaló en silencio y hojeó el libro, pero no encontró ninguna descripción correspondiente de la secta de las demonias. Miró hacia arriba y vio al viejo Neil luchando con un papel de filtro con su café molido a mano. Preguntó sinceramente: «Señor Neil, ¿qué organización es la secta de las demonias? No puedo encontrar ninguna introducción sobre ellas en los documentos». El viejo Neil no se apresuró a responder. Después de luchar con su café, se rió y dijo: «Tu autorización de seguridad no es lo suficientemente alta. Incluso con el permiso de Dune no podrías leer la información relevante. También se puede decir que mucha de la información solo está disponible en la Santa Catedral y no está almacenada detrás de la puerta Chanis de la ciudad de Tingen. Quizás tengas que esperar al día en que te conviertas en capitán de los halcones nocturnos. Entonces te enviarán a la Santa Catedral para entrenar y podrás acceder a ellos». «No entiendo mucho sobre la secta de los demonios. Todo lo que sé es que adoran a la demonia primordial. Creen que esta existencia secreta es la verdadera herencia del Creador. Nació del caos y fue la primera en nacer del cuerpo del Creador. También es la destructora suprema que pone fin a todo. Sus caminos de secuencias están relacionadas con esto porque para obtener el favor de la demonia primordial y acercarse a esta existencia secreta, los escalones superiores son todas mujeres. Por eso se le llama la secta de las demonias. Cualquier otra cosa no es algo que un miembro formal como yo sepa. He oído que las demonias tienen la misión de propagar catástrofes. Mirá vos, mujeres. Propagar catástrofes. Esto coincide con la similitud oculta de asesino e instigador. Pero el futuro de este señor Triss parece sombrío. Las pociones posteriores parecen ser más adecuadas para mujeres. Klein asintió ligeramente antes de continuar leyendo la información. Después de terminar de leer, se dio cuenta de que las organizaciones secretas eran mucho más de lo que imaginaba. Pero pensándolo bien, lo encontró muy común. Después de todo, este mundo tenía tantos años de historia subyacente. Hubo una vez una época en la que los poderes Beyonders eran extremadamente activos. Según la información proporcionada, Klein categorizó las organizaciones secretas en 3 categorías según la época. El primero eran las antiguas organizaciones nacidas en la Cuarta Época. Incluían, entre otros, la Orden Ascética de Moisés, la Orden Secreta y la Secta de la Sangre Santificada, seguidores del Diablo. Sin embargo, la información solo mencionaba la secta de las demonias. El segundo eran organizaciones secretas del inicio de la Quinta Época, la época actual. Por ejemplo, la Orden de Teosofía o el Episcopado Numinoso, que son adoradores de la muerte. También está la Escuela del Pensamiento de la Vida, que emplea una herencia de maestro-discípulo, y la Escuela del Pensamiento Rosa, conocida entre los Beyonders por sus sacrificios sangrientos. La tercera categoría eran las nuevas organizaciones que aparecieron en el último siglo o 2. Incluyen la Orden Aurora, la Orden de la Cruz de Hierro y Sangre, el Amanecer Elemental y los Alquimistas de la Psicología, de los cuales Klein supo mucho antes. Además de ellos, hubo otras organizaciones que no hicieron nada importante. Benson y Melissa nunca debieron imaginar que el mundo es tan peligroso. No se limita solo a las guerras. Klein sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Apiló los documentos clasificados ordenadamente antes de empujarlos hacia el viejo Neil. Mientras tanto, añadió en silencio en su corazón: «Por favor, no dejen que mi club de tarot esté en la lista». El viejo Neil nunca sospecharía que el líder de una organización secreta estaba sentado frente a él. Se rió y tomó los documentos, dirigiéndose a la puerta Chanis. Klein se quedó allí. Mucha info, me vuelvo loco. Preguntándose si debería adivinar la ubicación del instigador Triss. Sí, lo peor es que no sé cómo van a hacer para que uno esté pensando en... O sea, está bien, entiendo que hay muchas secuencias y muchas órdenes y muchos poderes, pero uno tiene que estar pensando dependiendo de las acciones que hace o lo que puede llegar a ver de alguien y acordarse de todas las órdenes que leyó, cuál podría ser ese tipo de Beyonder, ¿entendés? Pero abandonó la idea en menos de 20 segundos. Después de todo, solo tenía una idea vaga de la apariencia de Triss y no sabía si el nombre era genuino. Si pudiera descubrir su ubicación con eso, no sería un vidente, sino un profeta.
Cuando el viejo Neil regresó, Klein había enderezado sus procesos de pensamiento y continuó revisando sus estudios de misticismo para comprender aún más formas de magia ritualista. Pasó el día estudiando y revisando. No participó en la operación conjunta necesaria para capturar al instigador Triss. Se enteró de que la entrega del artefacto sellado 2-049 desde Backlund se había retrasado por alguna razón. El momento real de llegada aún estaba pendiente. Como había ganado casi 2 soles de la adivinación de ayer, Klein gastó 10 peniques en comprar un barril de 2 litros de cerveza Enmat para Benson de camino a casa. También compró algunos pasteles de limón recién horneados para Melissa. Klein, sé que te preocupas mucho por nosotros, pero no es necesario seguir gastando dinero en asuntos así, dijo Benson después de ver el pequeño barril de cerveza y considerar sus palabras. Melissa estaba a su lado sintiendo ligeramente. Probablemente. Así es como difieren nuestros hábitos consumistas. Klein suspiró divertido. Benson, Melissa, no se preocupen, esto se compró con mi reembolso adicional. Si gano de 2 a 4 soles adicionales cada semana. No puedo decirles que estas son las ganancias que obtuve haciendo adivinaciones para otros, ¿verdad? Agregó en su interior. Ese trabajo tuyo es mucho mejor de lo que imaginaba. Benson se sorprendió al hacer una evaluación objetiva. Así es, incluso aprendí la adivinación a partir de ello. Klein reflexionó en silencio antes de dirigirse hacia la cocina. Bajo los esfuerzos combinados del trío de los hermanos, se preparó una cena deliciosa. Hola, Dedgan, ¿cómo estás, Rey? Después de saciarse, Klein, Benson y Melissa se dejaron caer en la sala de estar. Les llevó un tiempo levantarse para limpiar, charlar y estudiar. Cuando Benson y Melissa se quedaron dormidos, me dirigí por encima de la niebla gris para ver los efectos del ritual. Mientras Klein revisaba sus libros de historia, lanzó una mirada a sus hermanos. Distrito Oeste, calle Cruz de Hierro, calle inferior. Un edificio de 3 pisos estaba sumido en la oscuridad. No había farolas ni ninguna luz adicional. De repente una figura saltó por la ventana del 3er piso. Aterrizó suavemente en el suelo como una pluma sin causar el más mínimo revuelo. ¡Ah! Triss. Su cuerpo se agachó y desapareció de repente como si se hubiera fundido en las sombras. Todo lo que se podía ver era el contorno de su cuerpo. Es un asesino. Rápidamente se dirigió al puerto, se encaminó hacia un rincón desprovisto de cualquier cosa, excepto por una pila de mercancías. Observó seriamente durante un momento, rodeando el área 2 veces antes de salir de la oscuridad y entrar en el rincón. Un pequeño resumen de lo que va al Autumn. Un tipo que aparece en el cuerpo de un tipo que se había matado por leer un libro poseído con 2 amigos. El libro desapareció, los amigos están muertos y una sociedad lo recluta para saber qué carajo pasó y ver si él estaba poseído también. En el medio, él se hace parte de esta sociedad, que son como unos vigilantes nocturnos, los cuales a través de pociones tienen poderes. Él se hace vidente y empieza a investigar de estos poderes. Y aparte, tiene un poder que no sabe cómo lo tiene, en el cual una vez por semana se reúne con 2 PJ random que invoca a un espacio que podemos llamarle limbo, con los cuales tiene conversaciones para seguir teniendo información de este mundo y de estos poderes. Actualmente, aparte de eso, tiene una familia con la que vive. 2 hermanos. Y actualmente está investigando el caso de un tipo que se subió a un barco y generó un revuelo porque aparentemente tiene una habilidad que se llama asesino o instigador. Y bueno, nada. Este instigador, nada, queremos saber qué onda con este guachín que generó una masacre de un par de personitas en un barco. Sí, está subido al canal de novelas. Es mucho más complejo, pero bueno. Ahí va, lo intenta por lo menos. Nah, bueno, son unos forros, boludo. Estoy tratando de resumirlo lo más rápido posible para que el tipo pueda adentrarse en la novela rápido y ustedes me están diciendo que... Váyanse a la concha de su madre. Los quiero ver a ustedes en 40 palabras, boludo, tratar de resumir Lotum. Y más de lo que va... en la parte que vamos. Hijos de mil puta, boludo.
Todo Tebate me lo comí en el trabajo. Bien ahí. Ya estoy al día y me hacen falta más narraciones. Bueno, hey, ya hoy leí más, así que se va a subir eso. Mañana se sube. Manga de haters. A ver. Observó seriamente durante un momento, rodeando el área 2 veces antes de salir de la oscuridad y entrar en el rincón. Se podía ver su rostro redondo y amable. Era el instigador Triss, quien había causado la tragedia de Alfalfa por sí solo. ¿Cómo te sientes? Es lento, Dedgan, te aviso que voy por el capítulo 66 y la cosa anda lenta. Pero bueno, son capítulos más cortos, la verdad, que Tebate. Una figura misteriosa vestida con una túnica con una capucha negra salió de las sombras. La voz ronca obviamente pertenecía a una mujer. Triss mostró una sonrisa amigable y satisfecha. Se siente genial. Fue una escena que soñé y anhelé. Pero bueno, es que es más de misterio realmente. Te atrapa lo distinto, porque es muy distinto a Tebate, es muy distinto a un Isekai, es muy distinto a cualquier manga que hayas visto, sinceramente. No sé si novela porque no leí novelas. Pero te atrapa lo distinto y el sistema de poder y la intriga. Eso es lo que te atrapa. Y que todos dicen que después es tremendo. Pero bueno, hay que tanquear. Creo que he completado adecuadamente la misión y he tomado las preparaciones necesarias para avanzar. La mujer en la túnica negra asintió levemente y dijo: muy bien, de acuerdo con la promesa, te entregaré la fórmula de la secuencia 7 y los 3 ingredientes principales. Tendrás que reunir el resto por ti mismo. No hay problema, dijo Triss aparentemente preparado. La mujer misteriosa levantó la mano y entregó un objeto parecido a un libro a Triss. El libro tenía una cubierta exterior de bronce antiguo y moteado con una extraña cerradura en forma de estrella a un lado. Triss sabía que dentro del libro estaba la fórmula y los ingredientes. Instantáneamente se emocionó. Hizo un esfuerzo por componerse mientras miraba curiosamente el nombre de la poción en la cubierta del exterior de bronce. ¡Bruja!, Triss exclamó. Le resultaba increíble que la palabra escrita en el antiguo Hermes fuera bruja. ¿Bruja? ¿Avanzaré para convertirme en una bruja? ¡Qué broma! La mujer misteriosa se cubrió la boca y soltó una risita. Le llevó bastante tiempo antes de responder. ¿No tenías curiosidad? ¿Curiosidad acerca de por qué nuestros líderes son todas mujeres? Esa es la respuesta. ¡No! Va a cambiar de sexo. Sí o sí tenés que ser mujer, o sea, si no sos te hacen. Demonesas God. Capítulo 67. Te obliga a volverte trapo. Respuesta. La luna carmesí alta en el cielo colgaba en silencio en la oscuridad, iluminaba la ciudad de Tingen, la ciudad de las universidades, mientras poco a poco caía en el silencio. Klein se paró frente a su escritorio y miró por las ventanas del Oriel para ver la vacía calle Narciso. Escuchó el sonido de los carruajes galopando rápidamente a lo lejos sin causar alboroto. Tomó su reloj del bolsillo plateado con patrón de hojas de vid y lo abrió de un tirón. Le echó un vistazo y corrió a las cortinas, haciendo que la luz amarillenta de la lámpara de gas se reflejara de nuevo en la habitación. Klein giró a una velocidad adecuada, cerró con llave su habitación y cerró las válvulas de gas. En la habitación quedó inmediatamente sumida en la oscuridad. Solo un rayo de luz de luna roja penetró en las cortinas. Creó una atmósfera perfecta para muchas historias de la noche. Klein sacó la daga de plata que había solicitado. Imaginó la luz esférica e ingresó a un estado de semicogitación. Centró su mente de acuerdo con su práctica anterior, permitiendo que su espiritualidad brotara desde la punta de su daga. Luego, permitió que su movimiento se fusionara milagrosamente con su entorno, sellando la habitación. Lo hacía para evitar cualquier movimiento normal que pudiera despertar a Benson y Melissa. Después de eso, Klein dejó la daga y dio 4 pasos en sentido antihorario. Cada paso estuvo acompañado por el encantamiento de la tierra. Los rugidos y murmullos invariables lo inundaron. Con la misma manía y dolor infligido en él, hizo todo lo posible para controlarse y resistir la etapa más ardua y peligrosa de su estado de semiconsciente. La niebla grisácea era interminable. Las estrellas rojas oscuras estaban a diferentes distancias de él. El divino palacio imponente se erigía como un gigante muerto. Nada parecía haber cambiado. El silencio y la antigüedad que se habían acumulado durante miles de años lo rodeaban. No, hay un cambio. Klein murmuró en silencio para sí mismo. Su mirada se centró en una estrella roja oscura cerca de él. Esa era la estrella que simbolizaba justicia. El profundo rojo de la estrella comenzó a latir. Lo hizo con una amplitud promedio, pero no se detuvo.
Klein extendió cuidadosamente su espiritualidad hacia el rojo profundo. En el momento en que los dos entraron en contacto, sintió un zumbido en la cabeza. Vio una escena borrosa y distorsionada y escuchó la voz ilusoria pero apilada de oraciones. El tonto que no pertenece a esta era, el misterioso gobernante sobre la niebla gris, el rey amarillo y negro que maneja la buena suerte. Ruego por su ayuda, ruego por su amorosa gracia, ruego para que me des un buen sueño, ruego para que me des un buen sueño, ruego para que me des un buen sueño. La voz femenina resonó constantemente de manera intermitente. La psique de Klein se volvió más irritable y caótica. Era como escuchar a alguien en el piso de arriba golpeando el suelo cuando acababa de quedarse dormido. Reprimió sus emociones y utilizó la cogitación para calmar el impulso. Discernió que cuidadosamente la escena borrosa que apareció ante él. Era una chica, vestida con batas blancas. Tenía una hermosa cabellera dorada. Estaba de pie frente a 4 llamas titilantes. Podría haber estado desnuda, ¿no? Con la cabeza baja mientras seguía cantando. A partir de la imagen distorsionada, Klein apenas la reconoció como la señorita Justicia. En ese momento confirmó que el encantamiento del ritual que había creado podía apuntar con precisión hacia la niebla gris. Me perdí. Hacia él. Esto le dio una gran sensación de logro. Como no tener nada a tener algo. No me alabaré a mí mismo por ser asombroso. El estado de ánimo de Klein mejoró. Sintió que la voz suplicante que resonaba en sus oídos como una mosca zumbante ahora era aceptable. Con un pensamiento intentó crear una respuesta en su mente, transmitiéndola a través de la intrincada conexión con la estrella roja oscura. Soy consciente. La capa gris emanaba ante él. Una figura... Pirgo, ¿viste los diseños de Leonard, Dune y Dali? Pásamelos a esos, a ver. Creo que a Dune lo vi. Una figura distorsionada y borrosa se erguía en las profundidades más oscuras. El lugar donde deberían estar sus ojos se retorcía con un ojo rojo intenso mientras su voz resonaba repetidamente en el vasto y vacío muerto. Vasto y vacío muerto. Y vacío mundo, perdón, gente, estoy leyendo re mal. Estoy perdido. Voy a ver las imágenes estas para ver si se me va el retraso. No, mirá, no se me va nada. Ando re down. Ok. Me abro estos 3... para ver los PJs. Les paso los muestros. Dali. Sí, a Dali la vi. A Leonard capaz que no lo había visto o no me lo acuerdo. Y a Dune estoy seguro que lo vi también. Sí, a Dune lo vi. Sí, a Dune lo vi. Sí, los vi. Audrey Hall se despertó repentinamente. Se sentó con la manta envuelta a su alrededor mientras su mente estaba completamente ocupada con las escenas que había visto en su sueño. Sabía muy bien que había soñado con el tonto, el ser misterioso que vivía por encima de la niebla. ¿Es esto una respuesta a mis oraciones matutinas? Audrey, que rápidamente entró en su estado de espectadora, se calmó y analizó. Aunque no entendía por qué el loco no respondía de inmediato y solo lo hacía de noche, aún se sorprendió de que la magia ritualista fuera efectiva con unas pocas líneas de encantamiento. En el pasado, había orado a la diosa de la noche eterna, pero nunca había recibido ninguna respuesta. Incluso si el señor loco no era un dios, es probable que no estuviera lejos de serlo. Audrey inhaló lentamente antes de exhalar despacio. Dado que era una poderosa existencia a la que no tenía medios para resistir, rápidamente dejó de lado sus preocupaciones y comenzó a considerar qué hacer a continuación. Primero, debo digerir por completo la poción espectador. Mi actuación todavía es bastante buena. Segundo, debo buscar a los alquimistas de la psicología. Tercero, debo intentar obtener la fórmula de la poción telépata del señor loco o pistas sobre los alquimistas de psicología en otro lugar. Sin embargo, cada existencia parecida a un dios debería tener un camino de secuencia completa que les pertenezca. Es posible que no conozcan las fórmulas de otros caminos de secuencias. Una nueva organización Beyonder como los alquimistas de la psicología podría no ser capaz de captar la atención del señor loco. Con la conexión interrumpida, Klein se sentó en el asiento de honor de la mesa de bronce de bastante buen humor. Estaba completamente cubierto de niebla gris. Se recostó y cerró el puño para cubrirse la boca. Recordó y analizó el proceso. En ese momento era el único ser vivo en el mundo de la niebla gris.
Aparte de eso, había un silencio absoluto. Chao, Javier. Que tengas lindo día. Parece que solo puedo transmitir información y no puedo usar poderes aquí. Por lo que parece, mi idea de manipulación no funcionará. Klein se tocó la boca mientras hacía una conclusión en silencio. Originalmente, había planeado intentar vincular su cuerpo con el mundo de la niebla gris de la misma manera, si el encantamiento y el ritual resultaban efectivos. De esa manera podría aprovechar todo el poder de este misterioso espacio. Si eso sucediera, podía orar a sí mismo y a través de un método manipulativo podría sortear las limitaciones, los misterios y el peligro, lo que le permitiría usar completamente el mundo de la niebla gris. Por ejemplo, podría llevar a cabo un ritual y orar a él mismo por hechizos. Después de eso, podría salir de la niebla gris y responder a su propia solicitud y otorgarla. ¿Estás al día vos, Kirox, con esto? Por lo que parece, fui demasiado idealista. Mi comprensión y control del mundo de la niebla gris no han alcanzado ese nivel. Klein sacudió la cabeza de manera autocrítica y planeó marcharse. Che, Socrack, ¿cómo conociste el canal si no viniste de YouTube? Eso es medio raro, ¿no? Por lo que parece, fui demasiado idealista. Mi comprensión y control del mundo de la niebla gris no ha alcanzado este nivel. Klein sacudió la cabeza de manera autocrítica y planeó marcharse. En ese momento, vio que la estrella de color rojo oscuro que representaba el horcado comenzó a latir. Escuchó una voz etérea e informal que se extendió. ¿Me topé casualmente con el ritual del ahorcado? Klein asintió pensativo. Se sentó en el asiento de honor a la larga mesa de bronce y extendió la mano para tocar la estrella. Su espiritualidad se expandió al tocar el ojo rojo intenso pulsante. Escuchó las oraciones pesadas y repetidas del ahorcado junto con una escena borrosa. El ahorcado estaba vestido con una túnica negra pura en la escena. Estaba parado frente a 4 plumas de fuego. La espiritualidad circundante había formado una barrera aislándole de cualquier influencia externa. Klein no respondió de inmediato. Lo único que hizo fue mirar y escuchar en silencio. El rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Ruego por su ayuda. Después de que el ahorcado terminó su oración, esperó un momento. Al ver que no hubo respuesta, comenzó a desmontar el muro de espiritualidad, apagó las velas y ordenó el altar. Finalmente, pasó la mano extendida y la luz acuosa se expandió, haciendo que la mesa del altar luciera como nueva. Hechizo a base de agua. El otorgamiento de la tormenta. El ahorcado es al menos un marinero. Klein asintió ligeramente. Antes de que desapareciera la escena, respondió a través del método que imaginó, transmitiéndolo a través de la mancha de color rojo oscuro. Alger Wilson se encontraba en la ciudad de la generosidad del archipiélago Rorstead. No había ido con los marineros al famoso Teatro Rojo. En cambio, se quedó en el hotel y selló la puerta y las ventanas para intentar el ritual que el loco le había descrito. Después de terminar familiarmente la oración, Alger esperó pacientemente un momento, pero no recibió ninguna respuesta. Parece que este intento no ha tenido mucho éxito. El señor loco necesita cambiar de método. Estaba emocionado, pero también un poco decepcionado. Después de hacer todo, Alger planeaba bajar para tomar una botella de Lansky Proof, un alcohol que podía ayudar a un ser de ira a liberar sus poderes. A los castigadores por mandato por el Señor de las Tormentas les gustaba bastante ese tipo de bebida. Al abrir la puerta, Alger estaba a punto de salir cuando su visión se nubló. Vio la niebla gris sondear el pasillo y una figura humana borrosa sentada en las profundidades más oscuras de la niebla, como en un trono alto. Soy consciente. La familiar voz profunda resonó alrededor de los oídos de Alger, haciéndolo quedar congelado en su lugar mientras su cabeza palpitaba ligeramente de dolor. Los ojos de Alger se oscurecieron de repente. Miró a su alrededor, pero se dio cuenta de que nada había cambiado. Todavía estaba el mismo suelo chirriante y los mismos candelabros de pared envejecidos, y el mismo pasillo sucio. Soy consciente. La voz seguía resonando en los oídos de Alger. Su expresión se hundió mientras se golpeaba ligeramente el pecho con el puño, pero no pronunció ninguna palabra de respeto al Señor de las Tormentas. Después de un largo silencio, la expresión de Alger volvió a la normalidad, pero su mirada parecía más profunda. Klein no pasó demasiado tiempo sobre la niebla gris. Cuando todas las voces remanentes volvieron a la normalidad, se envolvió en su espiritualidad y se hundió en la niebla gris, cayendo al mundo material. Las luces ante él pasaron rápidamente como las escenas de una película reproducida a una velocidad 10 veces más rápida de lo normal. Después de que Klein se sintió débil, vio cortinas que dejaban pasar la luz de la luna carmesí, junto con los contornos borrosos del escritorio y la estantería. Tomó la daga de plata nuevamente y eliminó el muro de espiritualidad en la habitación. Luego, una ráfaga de viento abrió la puerta y pasó por el pasillo. Estaba completamente aliviado al ver que no había movimiento en las habitaciones de Benson ni de Melissa. Este ritual de mejora de la suerte es realmente indispensable para viajar. Es discreto y místico, murmuró Klein en silencio y cerró la puerta nuevamente caminando hacia su cama. Su misión al día siguiente era dirigirse a los mercados subterráneos en busca de los objetos de Beyonder con el viejo Neil. Ok.
porque estoy en tu ventana. Solo no entren en la ducha, esa es mi zona. Pará, Kirox, ¿qué onda, loco? Cuando me baño estás ahí. Capítulo 68. Monstruo. Al atardecer, el sol poniente proyectaba largas sombras de los carruajes y los caballos. Habiendo informado a Benson y a Melissa que cenarían en la compañía de seguridad de Endrina, Klein se dirigió al puerto con el viejo Neil en un carruaje público. Vestía ropa formal económica. Temeroso de que pudiera estallar un conflicto en un lugar tan complicado. Si dañaba su esmerado smoking, probablemente lloraría amargamente. Cuando la luz del sol parecía tornarse ardiente, el carruaje se detuvo. El viejo Neil, con su túnica clásica con su clásica túnica negra y sombrero negro de ala redondeada, ignoró las miradas de los demás y se dirigió en diagonal al bar del dragón malvado que tenía frente a ellos. Aunque el bar estaba un poco alejado y las pesadas puertas estaban bien cerradas, Klein aún escuchó oleadas de vítores entusiastas. Parecía que estaban vitoreando a un héroe. Cuando se acercó, de repente sintió algo. Volvió la cabeza hacia el almacén que estaba frente al bar. Vio a un hombre fornido vestido de un uniforme parado en un rincón oculto de la azotea. El hombre llevaba una caja mecánica de color grisáceo, blanco gigante, y sostenía un rifle grueso en la mano. Primer mensaje en el 2022. A ver, creo que puedo ver tu primer mensaje. ¿Vas a leer manga? Literalmente ese fue tu primer mensaje y nunca más escribiste hasta el 13 del 3 de 2025. Y ahí pusiste: una pregunta, ¿es tan caro lo de nuevo manga porque es un directo de 12 horas? Tendrías que haber aprovechado esa oportunidad, Socra, que era más barato ahí. A ver. El hombre llevaba una caja mecánica de color grisáceo blanco gigante y sostenía un rifle grueso en la mano. La caja mecánica grisácea blanca obviamente estaba conectada al rifle del mismo color a través de tuberías. ¿Rifle de presión a vapor?, murmuró Klein sorprendido. Miró al viejo Neil y dijo: ¿este bar realmente puede obtener armas así? Eso era un artículo controlado por el ejército. Aunque usaba floguista extraído, el tamaño y el peso de la mochila de vapor eran aún impactantes, algo que solo un verdadero guerrero de sangre y hierro podía soportar. El rifle tenía una velocidad de boca extremadamente alta y un poder destructivo impresionante también. Combinado con un alcance adecuado, era casi equivalente a un rifle de francotirador interior. ¿Qué? El viejo Neil entrecerró los ojos mientras miraba, también con una expresión confundida. ¿Ocurrió algo aquí? ¿Ocurrió algo? Klein observó a su alrededor y descubrió que había más hombres con rifles repetidores que estaban buscando algo. ¿Qué pasó? El viejo Neil se acercó al bar y preguntó al hombre fornido que custodiaba la puerta. El hombre fornido obviamente conocía al viejo Neil y sonrió con ironía. Casi destruyen el bar anteriormente. Aparentemente, un hombre buscado estaba aquí tratando de comprar materiales y lo reconocieron. Y esto fue lo que resultó de ello. Oh señor, ¿qué hizo? ¿Y qué tan peligroso para recibir tal tratamiento? Mis piernas temblaron al ver todas esas armas de fuego, más que después de pasar toda una noche con jengibre soleado. Él no conocía la identidad del hombre buscado, ni mucho menos sabía que las personas vinieron a comprar materiales, tenían Beyonders mezclados. ¿Hombre buscado? ¿Conoces su nombre? Viejo Neil preguntó interesado. Creo que era Tris o algo así, respondió el hombre fornido con incertidumbre. ¿Instigador Tris? Klein asintió en comprensión. Habiendo entendido lo que estaba sucediendo, Tris no sabía que Joyce Meyer había sembrado sospechas sobre él. Por lo tanto, había entrado en el mercado para comprar materiales sin preocupación. Probablemente fue reconocido por un informante de la mente colmena de la maquinaria de los halcones nocturnos, lo que resultó en un enfrentamiento intenso. ¿Lo atraparon? Klein golpeó su bastón negro con incrustaciones de plata. Dadas las circunstancias circundantes, probablemente no. El hombre fornido negó con la cabeza ligeramente y señaló con el mentón hacia la azotea del almacén que estaba frente a él. Salió corriendo antes de que llegaran esos tipos aterradores. Maldita sea, nunca había visto un hombre correr más rápido que él. Nunca has visto las verdaderas habilidades de un asesino, o podría ser llevado a un lugar indescriptible por una reeducación adicional. Reeducación adicional, pensó Klein. El mercado sigue abierto. El viejo Neil cambió de tema y preguntó. Recién restauraron las operaciones, respondió el hombre fornido afirmativamente. ¡Es genial! El viejo Neil aceleró el paso y extendió su mano derecha para empujar la pesada puerta. Klein lo siguió de cerca y entró.
casi se desmayó por la sofocación y el olor a alcohol que lo inundaron. En el centro del bar del Dragón Malvado había un cuadrilátero de boxeo. 2 hombres medio desnudos estaban en una pelea intensa, y a su alrededor decenas de clientes gritaban y animaban al lado que apoyaban, sin faltar las vulgaridades. El viejo Neil los ignoró y llevó a Klein alrededor del cuadrilátero de boxeo, y entraron en una sala de billar en la parte trasera. Che, voy a leer hasta el 70, o sea, 70 incluido me parece. De ahí voy a dejar los otros 8, y seguramente la próxima vez me ponga al día con lo que está pago. En la sala de billar, 2 personas sostenían tacos de billar y tenían una conversación casual. Cuando vieron entrar al viejo Neil, se quedaron callados durante unos segundos. Después de confirmar la identidad del visitante, se apartaron y dejaron pasar al viejo Neil y a Klein a través de la puerta secreta detrás de ellos. Después de pasar por algunas habitaciones, la vista de Klein se abrió ante él. Vio un lugar que era del tamaño de un auditorio de su vida anterior. Algunos vendedores habían instalado puestos callejeros con botellas y latas por todas partes. Los transeúntes paseaban entre ellos. Ya sea examinando sus mercancías, charlando o comparando precios. Tienen que darle el 5% de sus ganancias a Swain. Él es el jefe del bar del Dragón Malvado, antiguo capitán del escuadrón de los castigadores por mandato y más viejo que yo. Es alguien que desea beber hasta la muerte. Explicó el viejo Neil de manera locuaz. Yo haciendo una voz random y era el viejo Neil. Klein pensó y dio una evaluación honesta. Un negocio bastante rentable. Después de todo, su único gasto era proporcionar el lugar y la protección. Si te interesa algún artículo pero no tienes dinero, puedes pedir prestado a Swain, pero por supuesto cobra un interés muy alto. El viejo Neil dejó la frase sin terminar mientras rechinaba los dientes. Como se esperaba, es como dirigir un casino, proporcionar usura. Klein sostuvo su bastón de paseo y miró a su alrededor mientras preguntaba curiosamente: ¿el señor Swain es un navegante del mar? El capitán de un escuadrón de los castigadores por mandato probablemente sería una 7ª secuencia. No, solo es un ser de ira. Tingen no es una ciudad costera, por lo que la iglesia de la diosa es mucho más poderosa que el señor de las tormentas aquí. Dijo el viejo Neil con desdén. En realidad, Swain tenía la oportunidad de convertirse en un navegante del mar. Pero tenía miedo de perder el control, así que eligió renunciar. Pero no, decime qué puedo poner, Socrack. Y ahí lo meto. Justo cuando Klein estaba a punto de preguntar si el jefe del bar tenía alguna experiencia de casi perder el control, de repente sintió un fenómeno extraño en su lado izquierdo. ¿O te referís a los de... a los de Coso, a los de 7TV? Parecía haber algo oculto allí, murmurando y recitando. Klein giró la cabeza y vio a un joven pálido. Llevaba una camisa de lino antigua y unos vaqueros azules que solía usar la clase trabajadora. Sus ojos parecían desanimados con un toque de locura y murmuraba constantemente. Su percepción espiritual es muy alta, o tal vez distorsionada. Klein frunció el ceño y murmuró. Fue la percepción espiritual del joven lo que activó su propia percepción espiritual. Por lo general, la percepción espiritual que siente algo causa cierta interacción. Era casi imposible ocultárselo a los demás. Pero a los demás que se refería eran los médiums espirituales que habían lanzado sus habilidades, así como a figuras poderosas con rasgos especiales similares. Un Beyonder como Klein encontraría realmente difícil detectarlo, solo si su percepción espiritual alcanzara un cierto nivel elevado, o si ocurría una distorsión anormal. Se miraron a los ojos y el joven pálido con el pelo negro desalineado caminó hacia él con una expresión como si estuviera medio sonámbulo y medio loco. Se detuvo ante Klein y lo miró fijamente. De repente, se rió a carcajadas. ¡Es el olor de la muerte! ¡La muerte! Antes de que termine de hablar, de repente gritó trágicamente. Cerró los ojos con fuerza mientras un líquido con color de sangre fluía. ¡Maldición! El joven se tapó los ojos y se abrazó la cabeza. Luchó en el suelo y solo se calmó después de un rato. Luego se quedó allí jadeando. Durante todo el proceso ningún cliente ni vendedor de puestos se acercó. Klein presionó su sombrero de copa y miró al viejo Neil. La boca de Klein estaba abierta de sorpresa, usando sus acciones para demostrar su asombro y solicitar consejo. No le prestes atención. Es Ademisaúl, un huérfano apodado Monstruo. Nació con alta percepción espiritual y siempre ha podido ver cosas que no debería ver, escuchar voces que no debería escuchar. Por lo tanto, siempre delira y a menudo resulta herido. Explicó el viejo Neil sacudiendo la cabeza. ¿Podía darse cuenta de que mi cuerpo estuvo muerto en algún momento? Klein frunció el ceño y bajó la voz mientras preguntaba en duda. ¿Nunca se les ocurrió a los halcones nocturnos castigadores por mandato o la mente colmena de la maquinaria llevárselo? No tenemos la poción de secuencia que le conviene, dijo el viejo Neil con un suspiro. Cierto, nació con el punto de partida de la mitad de una secuencia. Klein preguntó de nuevo con curiosidad. ¿Qué secuencia le conviene?
La secuencia 9 que le conviene se llama Monstruo. Su apodo proviene de allí. Es una lástima que solo la Escuela del Pensamiento de la Vida tenga el control sobre el comienzo de la secuencia. Respondió el viejo Neil en voz baja. Trató de mantener la conversación entre él y Klein lejos de las personas que lo rodean para evitar revelar información a los aficionados del misticismo. Che, ¿y la secuencia inicial cuál es? ¿La 10? O sea, no entiendo. Ellos tienen de 9, 8 y 7, ponele, pero ¿cuál es la primera? ¿No es la 9? ¿O es una que no tiene nombre? La 9. ¿Y la información que le mostraron a Klein no arrancaba en la 9? ¿O es que solamente tienen descripciones y no tienen...? No, claro, ellos tienen 2. Pero y entonces, con el... Claro, lo que leyó no eran fórmulas de pociones, sino lo que hacía cada secuencia, ¿no? Ademisaúl es un mitad de secuencia 9, la 9. Acá dice que es una mitad de secuencia por algo que no me acuerdo. Pero hay gente que pueden hacer siendo una mitad de secuencia. Ah. Raro. Ahora se va. Raro de raro. Trató de mantener la conversación entre él y Klein lejos de las personas que los rodeaban para evitar revelar información a los aficionados del misticismo. ¿Escuela del Pensamiento de la Vida? Klein recordó la información que había leído anteriormente. La organización secreta apareció al comienzo de la época actual. Sus orígenes reales eran desconocidos, pero se transmitió principalmente de maestro a discípulo. Sus teorías y creencias eran poco conocidas. Klein solo sabía que dividían el mundo en tres capas. El mundo racional definido, también conocido como el mundo de la verdad absoluta. El mundo espiritual y el mundo material. Corría el rumor de que la organización secreta había producido un adivino. ¿No era ese un camino de secuencia que correspondía a Vidente? Confuso, realmente confuso. Klein sacudió la cabeza y vio a Ademisaúl luchar por ponerse de pie y luego vagar a otro rincón. Reorganizó sus pensamientos y siguió al viejo Neil. Pasaron por un puesto tras otro. Había plantas como la de flor de luna, el cítrico de dedos, la vainilla nocturna y recursos mineros como plata, topacio, rubí y otros. Está realmente muy bien equipado, murmuró Klein en voz baja. Los aficionados al misticismo de todas las edades y géneros a su alrededor se detendrían, distinguirían o hablarían en ocasiones. Esto le daba al área un ambiente bullicioso. Pasea por tu cuenta, voy a pagar la mía. Señaló viejo Neil una de las 2 habitaciones al final. ¿De acuerdo? Klein asintió sin pensarlo. Caminó con su bastón negro y llegó a un puesto que vendía amuletos hechos a mano. Lo miró cuidadosamente durante un rato. Justo cuando Klein se preparaba para hablar con el vendedor, de repente escuchó a alguien preguntar en el puesto detrás de él. ¿Este polvo es molido a partir de paenol de dientes de vaca? ¿Paenol de dientes de vaca? ¿No es uno de los ingredientes suplementarios de la poción del espectador?, pensó Klein, y luego se dio vuelta para mirar al preguntador. Justicia había repetido la fórmula de la poción varias veces, por lo que Klein había quedado con una impresión notablemente clara de los ingredientes. Pero no creo que sea ella, porque ella está en otra parte, ¿no? Sí, está en otra parte. Cuando eres una secuencia alta, los hijos suelen tener un poco de poder de sus padres, pero el poder no alcanza para hacer una secuencia. ¡Ah! Sí, tenemos un grupo de Discord. Métete. Estimo que está disponible todavía eso. Capítulo 69. Amuleto de protección. Klein miró y vio a la persona que preguntaba por el paenol de dientes de vaca. El hombre estaba a menos de 1 metro de él. Llevaba un traje negro y un sombrero de copa de mismo color. Sostenía un bastón adornado con plata en su mano y llevaba gafas doradas en su rostro. Tenía una actitud refinada. Si lo necesitas, este aquí cuesta 3 soles. El dueño del puesto llevaba una larga túnica negra, llena de rasgos místicos. Sí, no es tan importante. El preguntador, cuyas patillas eran amarillo pálido, pensó por un momento antes de decir: ¿puede ser más barato? Aún necesito comprar otros ingredientes. Por ejemplo, esta botella de pétalos de girasol de bordes blancos. Era re específico. El dueño del puesto consideró durante unos segundos antes de responder a regañadientes: 2 soles y 6 peniques. No creo que puedas encontrar un precio más barato que ese. Klein inmediatamente sintió que estaba pensando demasiado después de ver cómo el hombre de gafas estaba comprando ingredientes además del paenol de dientes de vaca. Sin embargo, aún tocó su gabela 2 veces como acto de precaución. Examinó al hombre con su visión espiritual. No hay problemas. Se ve muy saludable. Sus emociones también están bien. Señor, debes mantener esto. Klein retiró su mirada, se dio la vuelta y volvió a mirar al puesto que vendía amuletos hechos a mano.
Los amuletos estaban colocados ordenadamente ante él. Algunos de ellos estaban hechos de plata pura, otros de acero y otros forjados de oro. ¿No les parece que es muy ingenuo, Klein, tipo muy inocente por momentos? Pero solo unos pocos de los amuletos tenían una débil aura que emanaba de ellos. O sea, como muy infantil, inocencia infantil, digo. Algunos de color carmesí, otros de blanco pálido, otros de color dorado. Esto significaba que algunos de ellos tenían débiles rastros de espiritualidad y definitivamente eran efectivos hasta cierto punto. A ver, tipo el chabón con el dinero no lo es, ¿no? Pero después en otros aspectos siento que lo es mucho. Esto significaba que algunos de ellos tenían débiles rastros de espiritualidad y definitivamente eran efectivos hasta cierto punto. Klein miró los amuletos detenidamente y confirmó que el dueño del puesto que hacía los amuletos tenía una base en el misticismo. El dueño del puesto no cometió errores al emparejar las diferentes fuentes de energía con los diferentes encantamientos. También fue extremadamente preciso al elegir los materiales que correspondían a las diferentes fuentes de energía. Por supuesto, un simple aficionado al misticismo definitivamente cometería algunos errores. Klein notó que el dueño del puesto no entendía completamente los encantamientos. No se podía crear un encantamiento simplemente traduciendo el contenido de la oración al Hermes. Los encantamientos debían seguir un cierto formato que seguía reglas únicas. El otro problema fue que el dueño del puesto había cometido errores de diferentes grados al elegir un símbolo adecuado para las fuentes de energía. Eso explicaba por qué solo había 2 o 3 amuletos que emitían una luz tenue de las docenas que estaban frente a él. ¿No es válido el enlace de Discord? Ah, bueno, ¿alguien lo pasa? Hay que cambiarlo eso. En cuanto a cuánto efecto tendrían los 2 o 3 amuletos, Klein solo podía decir que era mejor que nada. Un amuleto que estuviera realmente equipado con efectos evidentes necesitaba que el artesano liberara su espiritualidad de una cuchilla al tallar los encantamientos y los símbolos. Si uno quería obtener resultados aún mejores, tendría que complementarlo con magia ritualista. Y estas dos cosas no eran algo que una persona común pudiera lograr. Klein tocó su gabela 2 veces y luego señaló la esquina superior izquierda del puesto con su bastón negro. ¿Cuánto por estos 2? No preguntó por los amuletos que tenían una tenue aura de color, sino por artículos incompletos. Aparte de la forma externa, no habían sido tallados con encantamientos ni símbolos. Lo que Klein quería hacer era transformar los amuletos incompletos en amuletos reales. Voy a hacer amuletos para que puedan proteger a una persona de peligros. Uno para Benson y otro para Melissa. En cuanto al mío, puedo pedir a los halcones nocturnos que me suministren los ingredientes. Hombre, debo haber sido influenciado por el viejo Neil. No siento culpa alguna al hacer algo así. La mente de Klein divagaba mientras observaba al dueño del puesto recoger los amuletos de plata medio terminados. El primer amuleto de plata era alargado y tenía una cavidad en el medio. A su alrededor había patrones de plumas parecidas a las de un ángel. La artesanía era intrincada y muy hermosa. El otro era simple, casi completamente carente de decoraciones o grabados adicionales. Tenía una línea vertical que representaba la noche y un círculo que representaba la luna carmesí. Klein, que prestaba mucha atención a las apariencias, se sintió atraído por ellos inmediatamente. «Este es de 6 solis», dijo el dueño del puesto de mediana edad, señalando el amuleto intrincado. Era un hombre de pocas palabras. Después de pausarse por un momento, frotó la pieza más simple y dijo: «Este es de 5 solis y 3 peniques». «Es demasiado caro. Todavía están lejos de ser un amuleto». Klein había sido influenciado lentamente por Benson y Melissa, por lo que había comenzado a cultivar el hábito de regatear. Después de una batalla de palabras, compró los 2 accesorios de plata por 5 solis y 6 peniques, y 4 solis y 9 peniques, respectivamente. Zip, por el momento solo pueden considerarse accesorios de plata. Klein tenía eso en mente. Los 10 solis y 3 peniques se descontaron del reembolso que recibió por su membresía en el club de adivinación. Klein recibió los 2 accesorios. Me encanta que el chabón te va contando cómo va con sus finanzas, boludo. Klein recibió los 2 accesorios de plata y los guardó en su bolsillo. Estaba a punto de dirigirse al otro puesto cuando escuchó una voz suave: «Señor, ¿por qué no está comprando un amuleto terminado?». Klein giró la cabeza y vio a un adolescente que le hacía una pregunta. Tenía unos 15 años y llevaba un vestido amarillo con encaje mientras sostenía un sombrero velado con una cinta. Es porque tengo la intención de hacer mis propios amuletos. Como sabes, ese es el deseo de todo aficionado al misticismo. Klein eligió cuidadosamente sus palabras y respondió. No deseaba que el dueño del puesto pensara que estaba tratando de arrebatarle su negocio, aunque había considerado usar su habilidad para ganar dinero rápido. La adolescente tenía el pelo rizado de forma natural y su rostro era adorable debido a su grasa de bebé. Lo miró con sus ojos azules claros y le preguntó sinceramente: ¿puedo buscar un consejo para elegir un amuleto? Bueno, un amigo me trajo aquí, he estado aquí varias veces, y tengo un gran interés en el misticismo, pero todavía no sé demasiado al respecto y ella, mi amiga, va a cumplir 16 años pronto.
Quiero elegir un amuleto como regalo para ella. No la traje porque quiero que sea una sorpresa. Anteriormente busqué su consejo, pero no puedo recordar muchos de los puntos críticos. Ah, ok. Pensé que podía llegar a ser Triss. Klein sonrió caballerosamente. ¿Qué tipo de amuletos de protección estás buscando? ¿Algo para evitar desastres? ¿Para evitar enfermedades? ¿Que traiga fortuna? Diferentes requisitos requerían diferentes fuentes de energía, lo que significa que deben apuntar a diferentes dioses. Diferentes dioses tendrían constelaciones correspondientes diferentes, y las diferentes constelaciones significarían que se deben usar diferentes materiales. Por ejemplo, el encantamiento para evitar desastres pertenecería a la emperatriz del desastre y el horror, que es la diosa de la noche eterna. Como aficionados al misticismo, todos sabemos que el símbolo de la diosa de la noche eterna es la luna. El metal correspondiente sería por lo tanto la plata pura. Por lo tanto, si esperamos evitar desastres, es mejor que elijamos un amuleto que esté hecho de plata pura y tenga los encantamientos correspondientes. También debemos asegurarnos de que los encantamientos estén en el idioma y formato correctos. El símbolo correspondiente de la emperatriz del desastre y el horror significa el número del camino, la característica del hechizo y las posiciones relativas de los símbolos, etc. También deben ser correctas. Pero esto es demasiado complicado y no es necesario que lo explique para ti, pensó Klein para sí mismo. Los ojos de la joven brillaron. Preguntó con un poco de duda: ¿puede un seguidor de la diosa usar un amuleto que pertenezca a otro dios? No hay problema, a los dioses no les importan esos asuntos menores, consoló Klein. No era un problema para la persona que llevaba el amuleto, pero para la persona que lo creaba debía ser cuidadoso. Si un creyente del Señor de las Tormentas hiciera un amuleto del eterno sol ardiente, es probable que obtuviera algo malévolo. Por supuesto, esto se refería a amuletos que requerían la ayuda de la magia ritualista. El artesano no necesitaba prestar mucha atención a esto en otro caso. La adolescente suspiró aliviada. Espero conseguirle un amuleto para la buena salud. ¿Qué deidad debo elegir? ¿El eterno sol ardiente, la madre tierra o el dios del conocimiento y la sabiduría? No debería haber problema con el eterno sol ardiente y la madre tierra. El primero está representado por el sol, mientras que el segundo por la estrella marrón. Marrón. Sonrió Klein mientras decía: el material del sol es el oro, mientras que el metal que simboliza la estrella marrón es el plomo. Te sugiero el sol, pero no sé si trae suficiente dinero contigo. La razón de su sugerencia fue que había notado que entre los 3 amuletos con un resplandor espiritual rudimentario, uno de ellos era un amuleto de salud que estaba bajo el dominio del sol. Esto no es... Antes de que el adolescente terminara la frase, se detuvo y miró con cautela al dueño del puesto que esperaba en silencio. Después de pensarlo por un momento, preguntó: después de decidir sobre el material, ¿cómo debo distinguir el encantamiento y los símbolos correspondientes? ¿Conoces Hermes? Klein preguntó en su lugar. Recién empecé a aprenderlo, respondió el adolescente un poco avergonzada. Entonces déjame elegirlo por ti. Klein señaló el amuleto de salud hecho de oro y dijo: este no tiene problema, ya sea los encantamientos o en el símbolo representativo. El adolescente levantó los bordes de su vestido y se agachó frente al amuleto. Tomó el amuleto de salud con diseños de los rayos del sol alrededor de los bordes. Sintió como si el amuleto la estuviera nutriendo, haciéndola sentir completamente relajada. Gracias, gracias. Se levantó y se inclinó en señal de gratitud. Klein rió y dijo: dejaré el resto en tus manos, y las del dueño del puesto. Tengo otras cosas que atender. Miró al dueño del puesto mientras hablaba y notó que el hombre tenía una mirada extraña en los ojos, como si estuviera decidiendo si debía darle a Klein una parte de la ganancia. Con una sonrisa, Klein no se preocupó más por el asunto. Continuó recorriendo el mercado subterráneo, pero no notó ningún material verdaderamente extraordinario. En este punto el viejo Neil ya había pagado su deuda. Sostenía una caja de madera de color oscuro en sus manos. Señaló la otra habitación detrás y dijo, después de notar la mirada de duda de Klein: ve allí si deseas comprar o vender materiales extraordinarios. Después de todo, nadie desea que otros sepan qué objetos extraordinarios estás comprando. Entiendo, asintió Klein como si estuviera pensando. No había necesidad de que fuera allí por el momento. Se dirigió hacia la salida del mercado subterráneo junto con el viejo Neil. ¿Cuánto cuestan estas flores élficas? Una consulta entró repentinamente en los oídos de Klein. Flores élficas. También son un ingrediente para la poción del espectador, pensó Klein al mirar de reojo. Vio de nuevo al refinado hombre con gafas. ¿Qué pasa?, preguntó curiosamente el viejo Neil. No es gran cosa. Klein retiró la mirada. Aunque era casi un miembro de los halcones nocturnos, no sentía que todos los Beyonders tuvieran que ser absorbidos por las iglesias o encerrados. Creía que dependía de la situación. Los espectadores definitivamente no representaban un gran peligro para la sociedad o el reino, y las posibilidades de perder el control como un secuencia 9 eran muy escasos. Cuidado con este. Después de salir del bar Dragón Malvado, Klein y el viejo Neil tomaron un carruaje público y abandonaron el puerto. Luego se separaron en el distrito norte y se dirigieron a sus respectivos hogares. El transporte público se dirigió a la calle Narciso y se detuvo al lado de la carretera. Klein estaba a punto de bajarse el carruaje cuando de repente vio a una joven que iba a bordo. Vestía un vestido blanco grisáceo.
Esta señorita tenía el pelo negro y liso y su rostro era un poco redondo. Tenía ojos pequeños y rasgos modestos, pero en conjunto daba la sensación de ser dulce y gentil. Klein la notó no por su belleza, sino porque descubrió que su cuerpo temblaba ligeramente. Era un temblor antinatural. ¿Señorita? ¿Está bien? Esta sí que puede ser. Klein preguntó preocupado. La joven negó con la cabeza bruscamente. No, es solo que estoy demasiado cansada. Las personas detrás de Klein lo urgían a bajarse, por lo que Klein solo pudo abandonar el carruaje. Cuando encontró su equilibrio, volvió a prestar atención a la situación anterior. Se pellizcó la glabela 2 veces, planeando determinar si la señorita estaba realmente bien. Tenía la intención de llevarla al hospital si tenía una enfermedad grave que iba a empeorar pronto. Activando su visión espiritual, los colores de las auras comenzaron a aparecer. Klein se dio la vuelta y se dispuso a mirar a la joven dulce y gentil. Este sí debe ser Tris. Bueno, último cap del día. La llegada de 2-049. Capítulo 70. Clip, clop, clip, clop. Los caballos ampliaron su paso mientras las ruedas comenzaban a rodar. A pesar de activar su visión espiritual y darse la vuelta con la esperanza de observar a la refinada dulce dama, Klein no vio cumplidos sus deseos. Mirá vos, ¿qué pasó, Klein? Klein. Todo lo que sus ojos reflejaban eran figuras marrones moviéndose a su alrededor. Mientras tanto, los pasajeros de la parada ya habían abordado el carruaje. La puerta del carruaje se cerró con fuerza mientras partía gradualmente. Dentro del carruaje, 20 o 30 personas estaban de pie cerca de unas de otras. Sus campos de energía se superponían y se protegían mutuamente. Por lo tanto, en la visión de Klein, era una explosión de colores que hacía difícil la diferenciación. Yo creo que si leo 6 caps de Tebate mínimo por semana... ¿Qué son? ¿6 por 4, 24? En un mes estoy cada vez más cerca, ¿no? El tema es que, claro, sacan 4K por semana. Por lo tanto, en la visión de Klein era una explosión de colores que hacía difícil la diferenciación. Sacudió la cabeza en silencio y levantó el dedo para tocar su glabela y desactivar su visión espiritual. Para él, era simplemente una ayuda que podía proporcionar si se presentaba la oportunidad. Sin embargo, si lo pasaba por alto y la situación no estaba especialmente clara, no tenía sentido tomarlo a pecho y retrasar sus propios asuntos. Mientras paseaba bajo la luz de la luna carmesí, Klein regresó a casa por la bulliciosa casa Narciso. Al regresar vio a Melissa sentada junto a la mesa del comedor. Estaba ocupada haciendo su tarea bajo una brillante lámpara de gas. Mordisqueó la pluma fuente y frunció el ceño, como si estuviera pensando profundamente. ¿Dónde está Benson? ¡Ah! Melissa levantó la vista, permaneció en blanco durante unos segundos antes de decir: dijo que hoy pasó por unos barrios y estaba sudando. Se está dando un buen baño para relajarse. ¿Está bien? Klein se rió. De repente se dio cuenta de que llevaba un vestido que nunca antes había visto. Che, flasheé con la música. Pensé que se iba a picar. Era de color beige en su totalidad. Tenía elegantes detalles de encaje. El cuello y los bordes de la parte superior tenían finos volantes. Aparte de eso, era un diseño bastante sencillo, del tipo que se usa como ropa casual diaria. Acentuaba completamente la juventud de una joven de 16 o 17 años. ¿Vestido nuevo? Klein preguntó con una sonrisa. Fue una compra que él y Benson insistieron. Melissa respondió afirmativamente de manera concisa. Lo acabo de recoger de la señora Rochelle. Pensé que como tenía que lavarlo más tarde, podría probármelo primero. Klein se sintió bastante confundido cuando escuchó eso. ¿La señora Rochelle? ¿No era nuestra antigua vecina? Melissa sintió y explicó con toda seriedad. La señora Rochelle en realidad es una costurera, pero tuvo bastante mala suerte. No tuvo más remedio que coser y arreglar ropa para los demás en su casa. Lleva una vida bastante dura. Sabía que tenía habilidades bastante buenas y que el precio que citaba era más barato que en una tienda de ropa de mujer. Además, estaba muy bien adaptado a mi figura, así que le encargué una nueva falda. Solo costó 9 sol y 5 peniques y solo tomó unos días. Un vestido de un estilo similar costaría 3 medias libras en la tienda de almacenes Harrods. Qué chica tan frugal. Hermanita, sé que al menos la mitad de la razón es por la lástima de la señora Rochelle. Klein no reprochó a Melissa tomar decisiones por sí misma. En su lugar, dijo con una sonrisa: ¿Cuándo fuiste a Harrods? Eso estaba en la calle House, cerca del club de adivinación, un lugar donde compraba la clase media. Melissa estuvo momentáneamente sin palabras. Le llevó mucho tiempo decir: fueron Selena y Elizabeth, insistieron en que las acompañara. En realidad, bueno, prefiero más las maquinarias y los engranajes. Me gustan los lugares con vapor y maquinaria. Sí. Está bien, es agradable que una chica vaya de compras de vez en cuando. Klein se rió mientras se consolaba a su hermana. Después de una charla ociosa,
Caminó rápidamente al segundo piso con la esperanza de lavar los repulsivos olores mezclados del bar. Justo cuando estaba a punto de regresar a su habitación para cambiarse de ropa, escuchó de repente ruidos que provenían del baño cercano al balcón. Unos segundos después, Benson salió mientras se secaba su línea de cabello que se iba retirando gradualmente. ¿Cómo te fue? ¿Le diste un cumplido al vestido nuevo de Melissa? Miró de reojo a Klein y preguntó con una sonrisa. Supongo que lo olvidé. Todo lo que hice fue preguntar dónde lo hicieron. Pensó por un momento antes de decirlo. Benson inmediatamente se rió a carcajadas y negó con la cabeza. ¡Qué poco digno de un hermano mayor! Cuando Melissa recibió el vestido, no podía dejar de tocarlo. Después de apresurarse a cocinar y lavar los platos, se puso el vestido inmediatamente y se ha negado a quitárselo desde entonces. ¿No planeaba cambiarse después de ducharse? Puede lavar y almidonar la ropa mientras lo hace. Klein refutó subconscientemente la explicación que Melissa le había dado. ¡Cha! Benson suspiró. Han sido unos días abrasadores. Estuvo ocupada en la cocina durante mucho tiempo, así que creo que se sentirá mucho mejor haciendo su tarea después de una ducha. Tienes razón. Klein se iluminó de repente y se le dio una sonrisa de comprensión a su hermano. Así que eres ese tipo de persona, Melissa. No hay nada de malo en que una chica cuide su apariencia. No es necesario encontrar excusas. La comisura de su boca se curvaron mientras sacudía la cabeza suavemente antes de entrar en su dormitorio. Mientras se duchaba, Klein escuchó débilmente golpes abajo. Inmediatamente se preguntó, ¿no viene el empleado encargado de recolectar monedas para el medidor de gas solo una vez cada 2 semanas? Podría ser la señora Shaw de al lado. Eso no puede ser. Se dice que esta señora sigue estrictamente la etiqueta de la sociedad de clase media. No visitaría en un momento inapropiado. Che, qué paranoico, ¿eh? En su desconcierto, Klein se secó el cuerpo, vistiendo una camisa y pantalones viejos pero cómodos, y bajó las escaleras. Examinó el área pero no notó ningún desconocido. Preguntó, ¿había alguien en la puerta hace un momento? Benson, que estaba leyendo los periódicos de manera casual, dijo con una sonrisa, «Fue Beach, Mountbatten, uno de los policías a cargo de la calle Cruz de Hierro. Preguntó si conocíamos a un joven de 18 o 19 años con el rostro regordete. Incluso nos dio un dibujo para identificarlo. Desafortunadamente ninguno de nosotros lo ha visto, de lo contrario habríamos recibido una recompensa. ¿Y tú?» «No». Klein tenía una idea general de lo que estaba sucediendo. El instigador Triss había logrado escapar del bar de Dragón Barbado en el puerto. En algún lugar cercano a la calle Cruz de Hierro y la calle Narciso. Por lo tanto, la policía estaba haciendo visitas de puerta en puerta, y llegar tan lejos dejaba claro que la operación para atrapar al instigador había fracasado por completo. Klein no se preocupó por la situación. Aún no había comenzado el entrenamiento de combate, solo tenía un dominio básico del tiro, por lo que considerar lidiar con un asesino natural era simplemente utilizar su vida como una broma. No durmió bien esa noche. Estuvo preocupado porque el instigador se infiltrara en su casa para esconderse, causando otra masacre. Afortunadamente la calle Narciso estuvo tranquila toda la noche y los rayos del sol matutinos dispersaron toda la niebla. El relajado Klein se vistió con ropa formal, se puso su sombrero de copa, tomó su bastón y se dirigió a la calle Southland. Saludó a Rosanne en el vestíbulo de recepción. «Buenos días, Klein», respondió Rosanne feliz. Suprimió su voz y dijo, «Escuché que la gran operación de anoche falló». ¿La operación para atrapar al instigador Triss? Klein preguntó con curiosidad. «Sí». Rosanne asintió enérgicamente, miró de reojo la división y dijo, «Aparentemente un informante de los castigadores por mandato descubrió al instigador en el puerto. Estaban planeando esperar a que llegaran los Beyonders adicionales y otro equipo de operaciones especiales de la policía antes de comenzar la operación para hacerlo sin alertar a los civiles. Desafortunadamente ese instigador fue extremadamente astuto. Cargó fuera del cerco cuando notó algo extraño, escapando con éxito como resultado. En momentos como esos necesitan un Beyonder con habilidades de rastreo como yo», Klein bromeó. «En ese momento no faltaban rastreadores». «En ese momento no faltaban rastreadores». La voz de Dune Smith sonó de repente. Rosanne giró la cabeza bruscamente y vio al capitán con su rompevientos negro. La miraba fijamente con sus profundos ojos grises mientras se apoyaba en el marco de la división. Ella levantó apresuradamente las manos para cubrirse la boca. Luego sacudió la cabeza, incesantemente expresando su inocencia inútil. Dune dirigió su mirada a Klein y después de pensarlo un poco dijo... «Hubo un total de 6 Beyonders del Castigadores por mandato, la mente colmena de la maquinaria y nosotros, los halcones nocturnos. Rastreamos al herido Triss hasta la calle Cruz de Hierro, calle inferior. Encontramos su residencia temporal, pero allí terminaban las pistas. Ya sea a través de métodos Beyonders o investigaciones ordinarias, nada funcionó. Fue como si se hubiera evaporado en el aire, desapareciendo por completo». «¿Necesitas mi ayuda con la adivinación?», Klein preguntó probatoriamente. Dune negó con la cabeza.
La mente colmena de la maquinaria tenía un inquisidor de misterios. Es un Beyonder superior tan competente como el viejo Neil. Incluso sospecho que ya está en la secuencia 8. Solo desconozco el nombre de la poción correspondiente. El legado de la Orden de Teosofía hasta el día de hoy debe tener algo especial, consoló Klein. Por el resto de la mañana continuó con su plan de estudios del misticismo. Leyó información histórica y documentos y practicó diversas técnicas como siempre. A medida que el almuerzo se acercaba, la mente de Klein comenzó a divagar. Otros pocos minutos después, guardó los documentos al escuchar el rugido de su estómago. En ese momento, Dune Smith entró en la oficina del empleado. Dijo de manera profunda pero amable: Klein, sígueme a la puerta Chanis. El artefacto sellado 2-049 ha llegado. La operación subsiguiente podría requerir tu capacidad de sentir ese cuaderno. ¿Está bien? Klein se levantó y respondió. Sus pensamientos se volvieron confusos. Imaginó cómo se vería el artefacto sellado si la operación sería peligrosa. Mientras estaba en este silencio tenso, siguió a Dune escaleras abajo y entró al túnel. Después de avanzar en la intersección, Dune se detuvo repentinamente y giró la cabeza, diciendo con severidad: haz esta acción junto a mí, continúa haciéndolo y no te detengas bajo ninguna circunstancia. Recuerda, no te detengas de ninguna manera, esto es por tu propia seguridad. Mientras hablaba, Dune dobló el brazo. Ok, ahora sí se puso interesante esto. Seguido de extenderlo, repitió esta acción sin detenerse. Klein miró al capitán de mostrar de manera desconcertada. De repente, iluminado, preguntó: ¿Tiene esto que ver con la singularidad del artefacto sellado? Sí. Dune asintió con una seriedad inusual. Repetir esta acción nos permitirá descubrir si algo te sucede de inmediato. Salvarte a tiempo no resultará en peligros mortales. ¿Está bien? Klein no dudó más y comenzó a realizar la acción repetida de doblar y extender su brazo. Si tu brazo está dolorido, usa el otro, añadió Dune. El artefacto sellado 2049 es realmente extraño. ¿Qué significado tiene esta acción? Parece muy peligroso. Estos pensamientos pasaron por la mente de Klein mientras miraba solemnemente al capitán. ¿De acuerdo? Tenía demasiadas preguntas en mente, pero como la puerta Chanis estaba a la vista, no tenía más opción que soportarlo. Además, con mi autorización de seguridad probablemente no conoceré los detalles. Solo puedo hacer lo que se me ordena. Klein exhaló mientras seguía al capitán Dune a la sala del guardián fuera de la puerta Chanis. Bueno, gente, llegué al capítulo 70. De hecho, lo pasé. Así que en estos capítulos debería de ser todo muy interesante. El capítulo siguiente se llama Fenómeno Lento. Van a ver el artefacto este que aparentemente está recheteado. Y... a ver qué tal. A ver qué tal. Me voy a ir. Solamente me quedan 7 capítulos. No, 8 capítulos de Lotum Pagos. Bien. O sea que la próxima vez me lo fulmino. Ahora leímos 6, me parece. Sí. 6 en 1 horita 20. Ok. En 1 hora 40 más o menos leemos los 8. Me parece bien. Bueno, se pone cada vez más interesante. La verdad que esta trama de Triss me interesa. Me interesa ver cómo se lo encuentra. Me interesa ver si es la minita esa que se encontró, porque tenía literalmente la cara redonda y parecía dulce y gentil, igual que Triss. Capaz que ya es una minita. Tipo, ya se transformó. Y por eso también, o sea, si no, no tiene sentido que se haya cruzado SPJ. Me parece a mí. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá.